hacer entrevistas y profundizar sobre algunos aspectos que hoy nos están abordando. Por ejemplo, la marcha. La marcha federal, un día especial, un día particular, un día y una jornada de protestas. ¿Adhieren todos a la marcha? ¿No adhieren? ¿Adhieren de alguna manera especial? De eso vamos a estar hablando. Miriam Berman, diputada del Frente de Izquierda. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes. Bueno, para arrancar, ¿por qué no se sumaron esta vez? Ni más ni menos, ¿no? Una protesta grande, federal. Nosotros vamos a participar de la movilización con nuestros compañeros que están en los sindicatos, de los sindicatos que participan de esta marcha. Sí vamos a participar. Lo que no vemos es participar como partido político desde nuestra agrupación, nuestros referentes, porque entendemos que esta marcha tiene una característica donde el reclamo de los trabajadores, que debería ser independiente, termina siendo puesto al servicio de, por ejemplo, los empresarios. Es una marcha que no diferencia entre los intereses de los trabajadores y reclamos empresarios. Y por otra parte sobrevuela cuando uno ve la convocatoria donde participan directamente agrupaciones políticas y no nosotros, por ejemplo, no la izquierda, que siempre se caracteriza por estar del lado de los trabajadores, por participar en cada uno de los reclamos de los trabajadores, que estemos ante movilizaciones que puedan terminar siendo utilizadas para la reconstrucción del PJ en la oposición. Entonces creo que es importantísimo dar esta pelea por la independencia política de los trabajadores, que nunca los intereses de los trabajadores sean puestos al servicio de los intereses, por ejemplo, de algo que no se dice en esta movilización, más allá de que tiene consignas muy justas, ¿no? Esto hay que decirlo, como el problema del salario, la reapertura de las paritarias. No se dice que hay gobernadores, más de 13, que apoyaron el tarifazo, entonces también ahí hay que poner nombre y apellido, o que la gobernadora de Tierra del Fuego, Bertone, es del PJ y es la que está llevando adelante el ajuste en Tierra del Fuego. Creo que estas cosas no se pueden omitir y que los trabajadores tienen que movilizarse con absoluta ¿Ustedes, independencia. Miriam, ahí es donde ven una contradicción en el mensaje del PJ? Claro que vemos una contradicción. A vos te consta, porque cubrís el Congreso habitualmente, que en diputados se plantan como opositores, pero después en senadores el PJ ha sido el que ha garantizado cada una de las peores leyes que sacó este gobierno, como la del pago a los buitres, blanqueo y demás. Siempre sale porque hay un aval del PJ Frente para la Victoria en el Senado. Entonces creo que nosotros tenemos que ser claros y tenemos que denunciar. Lo mismo que te digo de los gobernadores. ¿Cómo analiza, la situación social en función de este reclamo de los trabajadores? ¿Cuánto hay de reclamo genuino y cuánto tiene de connotación política para hacer una especie de vacío, si se quiere, o no, a este nuevo gobierno? No, el reclamo es absolutamente genuino, el reclamo de los trabajadores es genuino y por eso participamos activamente en el día de hoy con todos nuestros compañeros que están en los sindicatos que se movilizan, por ejemplo, los docentes. El reclamo es genuino, lo que yo cuestionaba es ¿para qué puede ser utilizado? El reclamo es genuino, hoy no se puede negar que el salario está sufriendo una pérdida enorme, que la inflación no ha cesado y que eso es un ataque al salario. Las tarifas son un ataque al salario, no solo las tarifas que están en cuestión en los medios alrededor de los servicios públicos, sino otro servicio público como es el transporte. Lo que ha aumentado el transporte solamente en un trabajador de la ciudad de Buenos Aires es enorme para un servicio cada vez peor, ¿no? Hay líneas de subte que ya directamente no se puede viajar si uno quiere llegar a horario. Entonces el servicio empeora, las empresas cada vez más ricas y los trabajadores cada día viajan peor y más caro. La izquierda tiene todo un historial enorme de apoyo al trabajador, de estar al lado, de estar cerca, de hacer movilizaciones, reclamos. Hoy es la segunda marcha docente en menos de 10 días. ¿Cómo ubicar a la sociedad que ve esto? Sobre todo, lógicamente estoy pensando en los padres de chicos, que cada vez la brecha es mayor frente a los que tienen clase todos los días y aquellos que por alguna u otra razón se ven interrumpidos, además de los reclamos de docentes. ¿Es correcto? ¿Se lee bien en la sociedad? Si ya están negociando con las autoridades, porque un reclamo es atención, acá hay algo mal, sigamos negociando, pero cuando ya se está negociando, el hacer otra marcha, otro paro docente, ¿cómo lo ves, Miriam? Bueno, yo soy mamá de escuela pública, así que no lo veo desde afuera, sino que lo veo desde adentro y conozco cómo es la situación y conozco lo que significa en una casa reorganizar todo el día que los chicos no tienen clase. Pero precisamente por estar involucrada, por defender la escuela pública, conozco cómo están los docentes hoy y conozco en qué condiciones dan clase. En los últimos días hay hechos que pasan desapercibidos. Se le cae un ventilador a un chico en la cabeza. En la escuela la cooperadora tiene que sustentarse. ¿Qué
quieren tener calefacción, lo tiene que conseguir la cooperadora. Si en verano quieren tener la mínima refrigeración, lo tiene que conseguir la cooperadora. Entonces la situación de la escuela es grave, y es grave la situación que los docentes afrontan cada día, porque se habla del problema social y por otro lado los docentes. Pero los que tienen todos los días los chicos a su cargo son esos docentes, cada vez peor pagos, porque la inflación es un ataque al salario directo. Entonces creo que hay un grave problema con los docentes y que todos tenemos que apoyarlos, porque si sus reclamos son atendidos, todos nuestros hijos van a estar mejor. Miriam, vos sos diputada nacional por el Frente de Izquierda, pero a la vez sos abogada de organismos de derechos humanos. Sí. ¿Qué pasó en Jujuy? ¿Qué amenazas recibiste de Ledesma de Blaquier? Nosotros venimos denunciando la situación de ataque a las libertades públicas que hay en Jujuy. Y en una sesión en la que yo mencioné se trataban los fueros o no de Julio De Vido. Entonces, más allá de que votamos a favor de que se pueda investigar y realizar el allanamiento en la casa de De Vido, nosotros marcamos que había personajes de la Argentina que tenían fueros de clase, fueros que se los daba su pertenencia a la clase empresaria y que hacía que a ellos jamás la justicia los alcance. Y uno de los ejemplos que nombramos es el de Carlos Blaquier, el de su empresa Ledesma y demás funcionarios directivos de esa empresa. Y bueno, y recibí una carta donde me exigen que no vuelva a hablar de su situación, cuando ustedes saben que es nuestra obligación denunciar y que si los diputados tenemos esos que se llama fueros, no es para utilizarlo para encubrir delitos personales, sino precisamente para que podamos hablar con libertad y podamos decir todo lo que opinamos. Y pedirme a mí, que he luchado, que he sido abogada todos estos años en las causas de lesa humanidad, que no denuncie lo que considero impunidad, creo que es un ataque no solo a mi persona, sino a todos aquellos que hemos denunciado todos estos años, desde Blaquier hasta Milani, que no hemos hecho diferencia en la denuncia. Entonces, creo que es un ataque dirigido que intenta ser un símbolo de que con ellos no se puede meter, ¿no? ¿Lo recibió como una amenaza? Es un intimidatorio, que digan que yo no puedo hablar y sabiendo que esto va a tener repercusión pública, es un mensaje para el pueblo de Jujuy, que estamos denunciando graves situaciones de las violaciones de los derechos humanos allí, a los trabajadores y demás, y también para todos los que denunciamos cotidianamente esto. Yo puse el ejemplo ayer a la Cámara de Diputados. No hay condenados al día de hoy de la fábrica Mercedes-Benz, ¿no? De los exdirectivos de la Mercedes-Benz. Ellos donaron equipos de neonatología en la dictadura al Hospital de Campo de Mayo. Díganme un hecho más macabro que donar equipos de neonatología para que nazcan bebés que iban a ser apropiados. A mí no se me ocurre. Pienso ejemplos más macabros y la verdad que me cuesta que se me ocurra otro. Da escalofrío cuando uno lo piensa. ¿Qué significaba ese empresario diciendo voy a donar para que nazcan bebés que después me voy a quedar? La verdad que es terrible y esa gente está impune. Entonces, cuando marcamos la responsabilidad civil en la dictadura, estamos hablando de personajes que hicieron cosas como esta. ¿Puede llegar a abrirse alguna causa en ese sentido hoy? Hay abiertas, sí, porque los sobrevivientes han abiertos, pero no avanzan. La justicia no avanza, es una justicia con clara conciencia de clase, decimos nosotros. Sabe que contra los verdaderos dueños no se pueden meter, que ellos fueron los ideólogos del golpe. Por algo el ministro de Economía era Martínez de Hoz, no era un militar el ministro de Economía, era un empresario que venía de Asindar. Entonces, contra los que planificaron el genocidio, contra los que se beneficiaron con él, y se siguieron beneficiando en todos los gobiernos constitucionales, porque Blaquier se ha beneficiado en todos. Desde el 83 a esta parte, contra ellos la justicia no avanza. Entonces, si nosotros denunciamos que están impunes, intentan atacarnos para que no lo hagamos. Gracias, diputada, muy amable. Muchas gracias. Bueno, hora de títulos. Exactamente, esta hora.